Marcos capítulo 12, los versículos 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos pedirte en este tiempo que podamos entender tu palabra, que la recibamos con atención y con solicitud. Y te pedimos, Señor Dios, que obres en nuestros corazones, que nos transformes, que podamos salir renovados en este día. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, recordemos que estamos exponiendo la semana final, estamos en esa porción de la semana final del ministerio del Señor Jesucristo, donde el Señor será arrestado y asesinado en la cruz del Calvario. Y desde la entrada triunfal hemos visto una serie de eventos donde podemos ver la impiedad, la distorsión en la que el Señor, el Rey de la Iglesia, encontraba a su pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo privilegiado en la gracia soberana de Dios. Ellos recibieron la palabra, ellos recibieron la guía de Dios, ellos fueron apartados del mundo como un pueblo especial. El Señor fue generoso con su pueblo, dándole todo lo necesario para fructificar. Y todo esto fue dado de manera inmerecida, fue dado por gracia. Pero como vemos en la historia bíblica, cada vez el declive del pueblo de Israel fue mayor. Aún así, en el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Dios había sido advertido por muchos profetas que fueron enviados a ellos, habían sido disciplinados para arrepentirse, para dar los frutos del reino, pero por sus muchos pecados el pueblo terminó en el cautiverio. Ustedes recuerdan el cautiverio babilónico. Sin embargo, el Señor volvió a tener después misericordia y vino la restauración del pueblo. Pero después, para el tiempo de la manifestación del Señor, Israel en su mayoría continuaba en la misma desviación. La esperanza del Mesías había llegado, pero ellos no estaban recibiéndole. Se estaban resistiendo a sus llamados misericordiosos, estaban negando sus señales que eran incuestionables y contradiciendo su doctrina. Y habían llegado ya al punto de planear un complot para asesinarlo. Hermanos, el Señor es grande en misericordia y muy paciente, pero hay un momento en donde se pasan todos esos límites, donde si no hay respuesta, el Señor retira su luz de esas personas y los deja en sus tinieblas. Israel no estaba dando los frutos del reino. Israel se había sumergido en una religión externa, ritual, egoísta, llena de avaricia. El Señor esperaba fruto y no encontró nada. Como ya vimos, el Señor vino a su templo y encontró más bien un desvío total de la verdadera adoración y servicio. Y el Señor expulsó a los que vendían y a los cambistas ahí en el templo, y eso generó gran rivalidad de parte de los gobernantes judíos. Luego, lo que vimos el domingo pasado, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas cuestionan la autoridad del Señor para hacer lo que había hecho en el templo.
Pero el Señor hábilmente les llevó a Juan el Bautista, quien el pueblo reconocía como enviado de Dios, como profeta. Y ellos ahí no quisieron responder, se refugiaron en fingir ignorancia. Pero Juan claramente señaló el ministerio de Jesús. Hermano, la iglesia ha recibido una administración de mayordomía. Tanto los líderes eclesiásticos, ancianos, pastores, como todos los creyentes han sido plantados, protegidos y dotados para dar fruto abundante en la iglesia, en la vid. El Señor no está lejano a su pueblo, Él está atento a su pueblo y Él pedirá cuentas de nuestra administración. Solo los verdaderos creyentes van a dar fruto. Y dando fruto, el Señor los podará para que den más fruto. Pero quienes no responden a ese cuidado especial, como vemos aquí, vamos a ver aquí en la parábola, son destruidos, son condenados, han sido siempre reprobados entre el pueblo. Ellos no pueden fructificar. Esta misma enseñanza era un llamado misericordioso para que estas personas se arrepintieran. Cada vez que escuchamos, para motivarnos también, porque sirve para dar mayor fruto, para trabajar y esforzarnos más, considerando precisamente nuestra identidad y la responsabilidad que tenemos ante nuestro Señor. Nuestro Señor vendrá y nos pedirá fruto de lo que nos dio. La iglesia debe estar siempre atenta a su devoción, a su fe, que todos somos mayordomos y daremos cuenta. Y tercero, Cristo como el fundamento firme y estable. Rechazar a Cristo y endurecerse contra la verdad es quitar todo lo que sostiene y mantiene el edificio. Vamos a ir al versículo 1 en Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. En primer lugar nos preguntamos, ¿dónde pasó esto? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Dónde estaba el Señor? Recordemos que el Señor seguía en Jerusalén, estaba en el templo en lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Vimos que este era un corredor con columnas donde las personas pasaban de continuo y por eso era un escenario propicio para la enseñanza. ¿Qué día era? Bueno, Marcos narra aquí lo que continuó sucediendo el mismo día. Este era el día martes. ¿Y a quién habla el Señor aquí? Pues recordemos que el Señor ya había sido abordado por los líderes judíos sobre el tema de la autoridad. Entonces el Señor seguía hablando a la misma audiencia. En el anterior pasaje veíamos que eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, eran los gobernantes judíos. Una representación de lo que tenemos ahí en el Sanedrín, que era el gobierno judío, aunque no de una manera oficial. Y el Señor enseña usando una parábola, una figura del lenguaje. Aquí dice en plural, enseñaba por parábolas, y Marcos lo dice así, seguramente haciendo referencia a que en Mateo esta parábola se dio con otras más. O sea, esta fue una de las parábolas que el Señor enseñó en ese lugar. Como ya hemos aprendido, la palabra griega parabolé significa poner una cosa al lado de la otra para ser comparada. Entonces, lo que quiere decir es que Jesús enseñaba usando historias paralelas. Entonces, la parábola es una comparación, es como un símil, una narración que funciona en forma provocativa y que genera intriga en los oyentes. El Señor usaba la parábola para ilustrar precisamente los misterios del reino de los cielos. En este caso, el Señor usa la historia de un amo o señor y su propiedad que arrienda a unos labradores malvados, y esto apuntando al pueblo judío y sus líderes que le rechazaron hostilmente como el Mesías. Esta parábola hace referencia a un pasaje que ellos conocían muy bien. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 5, los versículos 1 al 7. Isaías capítulo 5 en los versículos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también mi viña que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaban juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces aquí Israel es representado como una viña o una planta que está protegida, pero aquí por lo general en los evangelios encontramos estos ejemplos
aplicados de la agricultura que eran cultivos comunes en Israel, la higuera, la vid y el olivo. Estos cultivos eran comparados siempre con el pueblo de Dios. Con esto se ilustra que aunque el Señor ha plantado, regado y protegido, el Señor demanda de su pueblo frutos y eso implica responsabilidad. El Señor quiere que su pueblo use los medios de gracia que Él mismo le ha dado para dar fruto. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, había sido constantemente llamado, disciplinado por el Señor, pero como hemos visto hasta el momento, para el tiempo del Señor el pueblo no estaba dando frutos. Ellos tergiversaron la adoración, tergiversaron el servicio y rechazaron la verdad. El Señor es paciente, pero si después de muchos llamados y disciplinas no hay ninguna respuesta, solo se puede esperar juicio. Marcos relata las palabras de la parábola del Señor. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. En el pasaje paralelo, ustedes pueden verlo en Mateo 21:33, este hombre se describe como un padre de familia. En ese tiempo muchos propietarios estaban ausentes de las propiedades, ellos vivían en lugares cómodos, seguros, y le daban la administración a unos siervos que iban a mantener la productividad de esa hacienda. Entonces tenemos aquí la viña, el propietario del terreno es el que planta ahí la viña, en su propiedad la planta, es un cultivo de uva. El propósito era principalmente producir vino, pasas y uvas. Desde luego el dueño tuvo que hacer ahí una inversión y él esperaba fruto de su propiedad, pero no solo la plantó, sino que la aseguró, le puso una cerca o un vallado. Esa era una barrera que encierra o separa el cultivo. La cerca se usa para proteger la viña de los ladrones y de los animales. Parece que algunos jabalíes venían a comerse los frutos, entonces eso protegía el viñedo. También dice que cavó un lagar. El lagar se cavaba en la peña, eran 2 excavaciones en la tierra o en la peña, se acondicionaba con piedras si no era peña, y la cavidad superior era ancha, de poca profundidad, y servía para que se pusieran ahí las uvas que eran aplastadas por los pisadores. Con los pies se aplastaban las uvas, y el jugo que salía iba por un tubo hacia el compartimento interior, que era más angosto y profundo, y después se echaba en cántaros. También tenía una torre. La torre se construía con las mismas piedras que salían de limpiar el terreno. El propósito de la torre era poner ahí a un vigilante, él cuidaba el cultivo, y también la torre servía como lugar, el pasaje dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces el dueño de la viña arrienda la propiedad y espera la ganancia, espera la cosecha. Ellos estarían encargados de la administración del cuidado del cultivo. Ellos tendrían como beneficio el vivir en la propiedad. Era sencillo, ya tenía todo lo necesario para hacerla producir. En primer lugar, este era un gran privilegio. El Señor confió en sus siervos y esperaba de ellos fidelidad y servicio. Ellos gozarían de libertad y tranquilidad para trabajar. En segundo lugar, ellos fueron completamente dotados para la labor. El pueblo de Dios había recibido el llamado del Señor, había recibido su palabra, había recibido siervos, provisión para el servicio y la vida según la voluntad de Dios. Israel era privilegiado. El Señor se reveló a ellos de manera especial. Ellos eran, por así decirlo, constantemente regados y resguardados por el Señor para dar fruto. Entonces no tenían excusa. Hermanos, el Señor es generoso con su pueblo. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor para servirle? ¿Cuántos dones? Como creyentes hemos sido enriquecidos con abundantes dones y capacidades y medios para vivir la vida cristiana y servir al Señor. Hermanos, nadie tendrá excusa delante del Señor. Nadie. Entonces, hermanos, pensemos aquí cómo estamos usando bien todo lo que el Señor nos ha dado para su gloria. Los dones, el amor, el evangelio, el servicio, la iglesia local, los recursos, han sido tratadas y restauradas para Él como fruto. ¿Qué avances estamos teniendo en el conocimiento de la verdad, en las virtudes espirituales, en la expansión del evangelio? Porque de todo eso el Señor nos va a pedir cuentas como mayordomos. Sigamos leyendo en el versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Como vemos aquí, en determinado tiempo debía existir una producción. Es posible que el tiempo de espera fuera de 5 años.
¿Por qué lo sabemos? Levítico 19:25 era el tiempo, 5 años, ordenado por el Señor para recolectar y hacer uso de una cosecha de un árbol. Entonces es muy posible que ese sea el tiempo, 5 años. Entonces el dueño envía a uno de sus siervos por parte de la producción de uva o venta del vino que le corresponde. Ese siervo es alguien investido de poder, investido de autoridad para recibir la producción de los labradores. Y es aquí donde encontramos la primera respuesta violenta de los labradores. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No solo se negaron a dar la ganancia correspondiente, sino que golpearon al siervo que venía. En esto ellos rompieron el acuerdo, robaron al dueño de la viña. Aquí los labradores mostraron sus intenciones, ellos empezaban a tomar posesión ilegítima de esa propiedad, de sus ganancias. Sin embargo, el dueño de la viña tiene paciencia. ¿Y qué hace el dueño de la viña? Les envía un segundo siervo. Dios es muy misericordioso y paciente. Pero a este le va peor. El segundo siervo es apedreado y en ese apedreamiento es herido en la cabeza y devuelto sin los frutos de la propiedad. Pero aún así el dueño de la viña siguió pidiendo sus ganancias y envió a un tercer siervo. ¿Y qué pasó con ese tercer siervo? Fue asesinado. Esto va de mal en peor. Pero no solo sino que el texto dice que envió a otros muchos y unos fueron golpeados y otros asesinados. O sea, hubo varios heridos y varios muertos en esa situación. La situación pasó rápidamente de las golpizas, de intento solamente de homicidio, al asesinato. Y el Señor mismo había dicho esto de Jerusalén. Mateo 23, 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Su avaricia y deseo de poder los llevó a esto. Era claro que querían apoderarse de la propiedad. Aquí vemos la paciencia inmerecida del Señor una y otra vez. Les dio oportunidad de pagar la deuda continuamente, aun cuando su pecado iba en avance. Por último, el dueño de la viña entonces hace algo más fuerte. Envía a su hijo. Por último, teniendo un hijo suyo, amado. Y se cree que esta parte de amado implica un hijo único. Lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. El dueño de la viña pensaba que al ver al heredero ellos pues iban a intimidar y lo respetarían porque era como él mismo, que a él siendo hijo le darían las ganancias. Pero ellos vieron en esto una oportunidad para quedarse enteramente con la propiedad. Ellos se reunieron y discutieron un plan contra él. Ellos piensan que al matar al heredero la propiedad iba a ser de ellos. Y hermanos, esto es absurdo. Ellos olvidaban que todavía se quedaba el padre. El padre es el dueño legítimo. Finalmente ellos pues ejecutan su malvado plan. La muerte del hijo fuera de la viña aquí parece hacer alusión a la muerte de Jesús que fue fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, como dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces los que eran expulsados de la comunidad, los que eran maldecidos de la comunidad israelita, eran llevados fuera de la ciudad y muertos fuera, apedreados, y en este caso, en el caso del Señor, crucificado. Ellos no tuvieron en cuenta a Dios, aunque tenían conocimiento, su idea del Señor supervisando su viña era vaga y lejana. Ellos pensaron que el dueño de la vid pues no iba a estar tan cerca o al tanto para intervenir, pero no es así. El Señor es el dueño de su iglesia, hermanos, y Él está atento a su cuidado. Él camina entre la iglesia. En primer lugar, el Señor aquí se describe como el mayor de los profetas. Acá hay una diferencia, Él marca una diferencia aquí. Porque vinieron muchos siervos, a unos hirieron, a otros mataron, ¿cierto? Y muchos anunciaron también y pidieron, esos siervos pidieron que diera los frutos de
hacienda, pero no los dieron. Pero el Señor, además de profeta, que es uno de sus oficios, es el Hijo de Dios enviado a su pueblo. Y esto es lo que leemos también en el libro de Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios envió a muchos profetas a su pueblo, pero Cristo era la manifestación máxima. Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Dios nos habló de muchas maneras a través de los profetas, de los padres, pero ahora nos habla por el Hijo. El Hijo se manifestó a ellos y era la voz final de Dios para ellos. El Señor venía a enseñar con toda autoridad porque Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Hermanos, el Señor es sumamente paciente y misericordioso y sus llamadas son constantes y claros y nadie debería endurecerse ante el llamado del Señor. Él se vale de sus siervos. Cada domingo nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Entre semana tenemos un tiempo devocional, tenemos discipulados. Ustedes mismos leen la palabra de Dios y se comunican con otros hermanos que les anuncian la palabra de Dios. Entonces Dios se vale de siervos. No dejemos de atender con solicitud lo que esos siervos dicen. No menospreciemos el consejo de Dios que viene de las Escrituras, es de Dios. Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso es lo que hacemos cada domingo. Hay un llamado de reconciliación con el Señor. Y si alguien no ha sido convertido, ese llamado se hace evidente en cada reunión. Más adelante en 2 Corintios 6:1 al 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Y en consecuencia que hay una respuesta del Señor de la viña. Marcos dice que el Señor les preguntó, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a hacer el dueño de la iglesia? ¿Qué va a hacer el dueño del cultivo? ¿Qué va a hacer el amo? En Marcos vemos la respuesta inmediata del Señor, que es, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La respuesta en sí es obvia para los oyentes. El ejemplo de la injusticia, en este caso, demanda un castigo proporcional a la maldad. Ustedes recuerdan a David con Natán, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Que un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero había uno pobre que tenía solo una corderita y el rico vino y se comió la oveja del pobre. ¿Qué le haremos? Y él, no, pues ese hombre merece morir, o sea, merece el peor castigo, el más fuerte, parafraseando. Pues aquí ellos son los que responden, es lo que vamos a ver, y ellos mismos muestran su sentencia. Si las personas en la iglesia visible, independiente de ser líderes o miembros, actúan de esta manera tan irresponsable y deshonesta contra el Señor y la cabeza de la iglesia, también serán castigados. Que nadie piense que puede edificar su propio cristianismo sin Cristo o vivir una vida cristiana sin autoridad, sin frutos, sin obligaciones y responsabilidades. El Señor supervisa constantemente a su iglesia y espera productividad. Mateo y Lucas, los textos paralelos, se amplía un poco la respuesta aquí. Realmente ellos fueron los que respondieron. Mateo 21:41, vaya conmigo a ese pasaje, dice, a los malos destruirá sin misericordia, esa fue la respuesta, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso fue lo que le respondieron ellos. Realmente ellos fueron los que respondieron. Ellos nos determinaron el castigo, muerte sin misericordia y la entrega de la viña a otros que hagan bien el trabajo. En el mismo pasaje, si ustedes miran Mateo 21, el versículo 43, dice, por tanto os digo, está hablando ya el Señor, que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí es claro que la parábola tenía que ver con el reino de Dios. El dueño es Dios, el Hijo heredero es Jesús, el Mesías. Los líderes judíos representaban a esos labradores malvados. Los siervos a los que el propietario enviaba eran los profetas. La viña es el pueblo de Dios que el Señor había plantado y cuidado.
y ellos habían hecho una mala administración de su servicio al pueblo. Estaban explotando al pueblo, limitando su acceso a Dios. Ellos fueron llamados a hacer luz a las naciones y que las naciones vieran el propósito de Dios, pero estaban limitando a los gentiles totalmente, haciéndoles difícil el camino a Dios. Ellos se apoderaron y transformaron la devoción y la verdad para dar lugar a sus propios intereses, para edificar su propio reino. No escucharon a los profetas que fueron enviados por el Señor para advertirles, y no dieron fruto como la higuera estéril, sino que hicieron complot para matar al heredero, al Señor Jesucristo, que era el mismo Dios. Entonces, por todo esto, ellos estaban por ser juzgados por el Rey del Reino, el dueño del pueblo de Dios, el Padre del Señor Jesucristo. En Lucas leemos algo que no está ni en Mateo ni en Marcos, y es la respuesta inmediata de estos hombres. Vaya conmigo a Lucas 20:16. Lucas 20:16. Lucas 20:16 dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, y esto es lo que no está en los otros, dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre. Esa respuesta muestra que entendían muy bien que el Señor les estaba hablando a ellos, que se refería a ellos. Ellos se aplicaron, ellos sabían que era para ellos la parábola y sabían que estaban haciendo mal. Y el Señor lo explica aún más, los lleva a lo que estaba profetizado diciendo en los versículos 10 y 11: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí se está haciendo referencia a los salmos. Es el Salmo 118, del 22 al 23. Este salmo es parte del Gilel que se cantaba en la fiesta de la Pascua. Era el último texto que se cantaba en la fiesta de la Pascua. Y el salmo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si leemos todo el pasaje en este contexto, especialmente los versículos 10 al 11, vemos que Israel como nación había sido desechada por los arquitectos de las naciones en ese momento. Pero Israel, por la gracia soberana de Dios, era esa viña cuidada y protegida por el Señor para hacer luz a las naciones. Israel había recibido muchas bendiciones inmerecidas. De ella saldría el Mesías. Entonces esto tuvo una aplicación en su momento, pero esta aplicación tiene su máximo cumplimiento en Jesucristo. Él es la piedra desechada por los edificadores. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos lo estaban rechazando. Ellos eran los edificadores. En Isaías 28:16, si ustedes pueden ver ahí, vemos que Cristo es esta piedra angular. Esta piedra se ponía en la esquina de un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. Esa piedra afirma y sostiene el edificio en su base. Y la idea aquí, como veíamos, tiene que ver con la construcción de un edificio. Las piedras para la construcción debían tener un tamaño uniforme. Entonces, con martillo y cincel, con una sierra, se cortaban esas piedras. Las piedras que no pasaban ese examen de calidad eran rechazadas. También esta es una piedra preciosa o valiosa, porque nuestro Señor es un regalo invaluable. Y se escogía especialmente una piedra que fuera fuerte, sólida, para ajustar las demás piedras que estaban en relación a la piedra angular como fundamento. Pero aquí en nuestro texto, además de esto, se le llama al Señor cabeza del ángulo. No solamente es el fundamento que une todas las paredes, sino que es la corona. El Señor es el arquitecto principal, toma esa piedra rechazada pero aprobada por Él y la pone en el lugar que debe estar como la corona del edificio. O sea, no solamente la base, sino también es la viga principal que sostiene las paredes en la parte superior. Cristo, hermanos, es el fundamento, pero también la corona del ángulo. Y esto quiere decir la piedra más alta, la piedra que corona la estructura. Por medio de ella, los dos muros que se juntaban en esa esquina se mantenían unidos en la parte superior para que no se dividiera ni se derrumbara la estructura. Cristo es esa base y cabeza de la iglesia. El Señor es el que mantiene la firmeza, la unidad y la integridad de la iglesia. Sin Jesucristo, sin su obra, la salvación y la iglesia no podría sostenerse.
Hermanos, no existe vida espiritual sin Cristo. La piedra desechada había llegado a ser la piedra que ensamblaba las esquinas del edificio, la piedra más importante de todas y la que mantiene la iglesia. Y en el Nuevo Testamento ese pasaje es aplicado a varias circunstancias, a varios contextos. Cuando alguien rechaza el Evangelio, se cita ese pasaje. Israel rechazó al Mesías. Los constructores no pudieron identificar esa piedra, la piedra fundamental. En Juan leemos, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos y una gran mayoría del pueblo, quienes conocían esa profecía, rechazaron el ministerio del Señor, se negaron a entregar los frutos de su heredad. El Señor visitó la casa de Israel en primer lugar. Él no fue a los gentiles de primera, sino a la casa de Israel, pero ellos pues no le reconocieron, rechazaron su enseñanza, no reconocieron las señales portentosas que se hicieron ahí repetidas veces. ¿Y qué pensaron ellos al escucharle? Pensaron en matarle, en quitarle del mundo para no escucharle, para no rendirle cuentas de su administración. Pero el Señor no sería vencido por el rechazo de los judíos, ni por la muerte, porque Él es el verdadero Mesías, la base y sostenimiento de la salvación. Ellos realmente no vencieron. Sí, Él fue sacrificado, pero Cristo resucitó. Ellos querían limitar la obra de Dios, apropiarse, adueñarse, porque ese era el punto. Se habían adueñado de la viña, se habían adueñado de la iglesia, querían usarla como un negocio rentable. ¿Qué pasó en el año 70 con los judíos? Vino una invasión romana, ¿se acuerdan de Tito, de Vespasiano? Y Israel fue completamente saqueado, destruido, y el templo fue derribado. Y desde ahí no han podido volver a tener sacerdocio, ni poder tener esa adoración que tenían en el templo. No pudieron volver a hacerlo. Ellos no pudieron robarse la viña, no pudieron apropiarse de la viña. Él es el Hijo de Dios en quien el Padre tiene complacencia, quien no tiene pecado y puede cumplir completamente la ley, el sustituto de su pueblo, quien se hizo carne para mediar por su pueblo. En consecuencia, los que rechazan al Señor, quienes levantan su propio reino y deciden sobreedificar en sus justicias, religiosidad, autoridad, sin dar verdadero fruto, reciben el castigo. En Mateo 21:44 leemos: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzaré. Eso es destrucción total, destrucción total. Nadie podrá resistirse al juicio de Dios. Es lo que leemos en el Salmo 2: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El reino con todos sus privilegios entonces iba a ser quitado, iba a ser dado a otros que produjeran los frutos, y aquí también se incluyen judíos y gentiles. Muchos de los sacerdotes llegaron a creer, tal vez de estos sacerdotes que estaban aquí escuchando esto, tal vez, porque cuando vemos el desarrollo del libro de Hechos encontramos a muchos judíos, sacerdotes. Pablo de Tarso es un ejemplo de una persona que estaba involucrada en los asuntos eclesiásticos de la iglesia y que conocía muchísimo y que era judío. Entonces, no toda la casa de Israel se rebeló, pero sí una gran mayoría. Judíos y gentiles, entonces darían los frutos del reino. Judíos y gentiles, la iglesia, ustedes, hoy acá, a ustedes les fue dada esta administración. Ustedes son parte de ese cumplimiento. ¿Y qué haría la iglesia con el evangelio? Los llevaría a los confines del mundo, lo que no hizo Israel. Israel tenía ese llamado de brillar hacia las naciones y mostrarles el camino al Dios verdadero, pero ellos no lo quisieron hacer. Ellos cerraron el reino a los gentiles, a la multitud, y dejándole se fueron. Ellos no se arrepintieron, ellos siguieron en marcha con su plan que iban a ejecutar cruelmente, aunque sabían que ellos estaban adueñando de la viña. Y ellos querían arrestarle, pero ahí no pudieron. Entonces tuvieron que dejarle por el momento. No lo hicieron en ese momento porque el Señor en su soberanía había permitido que la multitud estuviera de su lado. Ellos le temían a las personas. Lo único que les importaba era la honra de las personas, que los veían como personas superiores, elevadas. Eran personas que se mostraban a ellos en su lugar de autoridad.
Entonces, lo único que les importaba era la gloria de las personas, no perder el prestigio delante de las personas. Y habían quedado ya mal en el anterior escenario. Entonces, algunos con fe genuina y otros con intereses en las señales. Esa multitud era diversa. Algunos esperaban un Mesías político, pero el Señor en su soberanía permitió que esas multitudes estuvieran ahí de su lado y que fuera el impedimento para que ellos no lo capturaran y lo mataran de inmediato. Pero de igual forma, entonces esto tuvo que suceder más adelante en el propósito de Dios. Sin embargo, como vamos a seguir viendo y estudiando, el ataque fue continuado, hubo varias enseñanzas, hubo una confrontación realmente entre los líderes judíos y todo eso iba en aumento. Hermanos, en esos pasajes vemos que Israel era como esa higuera estéril, como los labradores que no entregan fruto al dueño de la vid, no escuchan, son violentos con los enviados y quieren asesinar a Cristo. Y como los edificadores que reemplazan la única base principal y la corona del edificio. En segundo lugar, vemos que el Señor es el dueño de la iglesia. El Señor ha plantado y el Señor sostiene y reclama y espera fruto verdadero, fruto que los administradores no pueden negar o esconder con intereses personales. Como vemos en esta parábola, hay una relación clara entre la iglesia y el Señor. El Señor tiene una viña y Él ha puesto labradores en ella. Es ahí en el contexto de la viña del Señor que trabajamos para Él. Tal vez usted sigue viviendo como cuando estaba sin Cristo. Es posible que alguno esté así. Tal vez sigue esclavizado de los mismos pecados y no ha dado importancia a los múltiples llamados de Dios. Tal vez no hemos hecho lo que corresponde. No hemos trabajado como unos buenos administradores en la palabra y el poder de Dios. Y no lo hemos hecho a partir de nuestra propia vida. Tal vez usted, como en esta parábola, está edificando su propia religión, donde no quiere dar cuentas al Señor de la viña, donde ha buscado rechazar los llamados del Señor para tener la independencia de vivir para sí. Siempre cuando escuchamos una enseñanza de estas, nosotros vemos dos lados, ¿no? Hay un lado bueno y un lado malo. Y siempre nos tratamos de poner del lado bueno, ¿no? Yo soy el que estoy bien. Yo soy el que estoy bien, yo soy el pueblo que sí reconoce, que trabaja diligentemente. Pero hermanos, yo quiero decirles que todos en parte hemos fallado en nuestro trabajo y diligencia. Y el Señor aquí nos está llamando para evaluar y tratar con el Evangelio. Pensemos por un momento si hemos atacado y herido a quienes nos son enviados con la verdad, porque muchas veces es lo que hacemos, los herimos. Muchos no resisten la exhortación y ante la disciplina se endurecen y muchos se han ido por la misma disciplina. Hermanos, todos los creyentes somos administradores y mayordomos y tendremos que dar cuentas. No se puede huir del Señor. El Señor tiene gran paciencia, pero hay un momento en que se pasa ese límite. En la iglesia el Señor ha dado el gobierno, la disciplina eclesiástica, y ese gobierno debe ser ejecutado con el propósito de la restauración. Ante las censuras eclesiásticas, algunos se vuelven al Señor, pero otros no. Ni los pastores ni la iglesia pueden pasar por alto la injusticia y la rebeldía. Quienes siempre son inconstantes, rebeldes, quienes no tienen compromiso, quienes nunca responden a la enseñanza y buscan la fe más bien con otros intereses personales, deben ser llamados misericordiosamente y tratados, pero hay un límite. Hay un límite. Después de agotar esas posibilidades, de llegar a la máxima censura, algunos pueden llegar más lejos y seguir en su rebeldía. Recordemos que líderes israelitas en su endurecimiento no escucharon al Señor, llegaron a blasfemar contra Él y ahora intentaban matarle. Mire la historia del Antiguo Testamento. Mire por allá desde Moisés. ¿Qué hacía el pueblo? El pobre Moisés una vez casi lo apedrean. Y eso que era el hombre más paciente en la tierra, más manso, dice ahí la palabra. Miren el trabajo ministerial también en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los siervos. Entonces, ante ese endurecimiento, la cosa va de mal en peor. Y los israelitas aquí pasaron el límite. En el Sermón del Monte, el Señor dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo santo y las perlas son los preciosos regalos que vienen del Evangelio para el pueblo de Dios. Los perros y los cerdos representan la naturaleza de los no creyentes, los que no son de Cristo, que desprecian esos regalos preciosos. Los cerdos pisan las perlas
Y eso es una muestra de profundo desprecio. No las ven como preciosas, sino innecesarias. Desean más lavaza, desean más lodo. Desean su antigua vida sin dar cuentas, estableciendo su propia forma de vivir. ¿Y cómo se pisotean las perlas? Pues con el rechazo, el menosprecio de todo lo que tenga que ver con la fe y los llamados de la fe. Es el rechazo de las amonestaciones y de la verdad. Y como no están a gusto porque no apetecen la verdad, si se les insiste en la verdad, se vuelven contra quienes se las ofrecen. Los atacan. Pueden usar la mentira, la calumnia, pueden culparlos falsamente de su descuido y su vida pagana. Como los labradores a los siervos enviados en un ataque violento. El Señor estaba en este momento por recibir precisamente ese ataque violento final. Y ante el desprecio por la verdad, el Señor los deja en su condición y pone sus ojos en quienes den los frutos del reino. Hermanos, hay un punto donde es perdido seguir insistiendo. Y ya es agotar a los mismos siervos de Dios. Todo un tiempo siendo enviados a esas personas rebeldes y contumaces que no atienden nunca y nunca van a atender. Que siempre van a estar aparentemente aprendiendo, pero nunca aprenden nada. Nunca hacen nada, siempre son pasivos. No subestimemos esos llamados del Señor. Tal vez alguno aquí en las redes que nos están viendo están iniciando en esa situación, pues hoy es día de arrepentimiento, de volvernos al Señor. Su misericordia está para su pueblo. Cada vez que se predica la palabra de esta manera es un llamado a la misericordia. Volvámonos al Señor, examinémonos y consideremos el llamado y la alta vocación que el Señor nos ha dado para ser obreros en su viña. El Señor les bendiga, hermanos.